Buenas tardes, bienvenido al Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de San Martín. Le agradecemos a todos su paciencia y asistencia. Les ponemos en conocimiento que estamos experimentando unos inconvenientes técnicos en la conexión de Wi-Fi de nuestro disertante, el doctor Raúl Latorre. En razón de ello se están superando estos inconvenientes técnicos y a los fines de proseguir mientras se solucionan y poder llevar adelante con la optimización del tiempo que nos ha brindado las autoridades del Colegio de Abogados. Primeramente vamos a dar inicio agradeciendo al presidente, al doctor Marco Villaplana, a la vicepresidenta Lidia Rodríguez, al secretario académico doctor Raúl Claudio Romera. Fundamentalmente quiero agradecer profesional y personalmente al amplio, intenso y elevado esfuerzo que ha realizado las doctoras María del Carmen Molinari y la doctora Verónica Molinari, quienes forman y dirigen la subcomisión de criminalística que funciona dentro del derecho penal, dándole un aire científico en el enfoque, en el análisis de las investigaciones con respecto a lo que es el delito. Han realizado un esfuerzo singular, por lo cual hoy podemos contar con este especialista nuevamente, quien va a llevar adelante la disertación denominada La investigación científica del delito. A continuación le cederé la palabra a la doctora María del Carmen González Molinari, quien le da algunos de sus grandes logros en razón de su amplia trayectoria y experiencia como profesional. Entre tanto, se solucionan los inconvenientes técnicos que está experimentando el doctor Latorre. Le cedo la palabra a la doctora para que proceda a la lectura de su amplio currículum, realizando los aspectos más relevantes del mismo, porque obviamente por razones de economía temporal. Así, gracias doctora, le cedo la palabra. Bueno, no sé si ya estará conectado el doctor Torre. Aquí estoy, ¿me escuchás? Sí. Sí, perfectamente. ¿Qué tal, doctor? Bueno, le damos la bienvenida. Como funcionaria del Poder Judicial, reconozco que cada vez más la justicia en todos los ámbitos necesita de la ciencia, ¿no? No alcanzan solamente los conocimientos jurídicos para esclarecer un caso. Necesitamos de los aportes de distintas disciplinas científicas. Y la ciencia es la mejor herramienta para colaborar con la justicia, pero como toda herramienta depende de quién y cómo la use. Y de la ciencia al servicio de la justicia hoy nos va a hablar el doctor Raúl Osvaldo Torre. Ha recibido el premio de honor Domingo Faustino Sarmiento del Honorable Senado de la Nación. Es doctor en Policía Científica de la Universidad de Los Ángeles. Tiene un posgrado de especialización en Criminología de la Universidad de Salamanca, en España. Otro posgrado de especialización en Medicina Legal y Policía Científica. Tiene un posgrado en Investigación de Homicidios de la Universidad Tecnológica Nacional. Es perito universitario en Criminalística, egresado del Instituto Universitario de Policía Federal Argentina. Es profesor universitario de distintas universidades: la Universidad Nacional del Litoral, Universidad de El Salvador, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Universidad de la Aconcagua, Universidad y Salud, entre otras. Es autor de distintos libros, algunos solo y otros en colaboración con otros autores, como Investigación Criminal de Homicidios Seriales, Jack el Destripador, La Víctima del Crimen, coautor de los libros Homicidios Seriales, Perfiles Criminales, Investigación Criminalística sobre Carlos Gardel, entre otros. También es autor de distintos artículos científicos en revistas nacionales e internacionales.
Él nos va a dar una conferencia sobre la investigación científica del delito. Lo escuchamos, doctor. Bueno, muchas gracias, doctora González Molinari. Gracias por su gentileza y el esfuerzo. También de la doctora Verónica Molinari. Y por supuesto, el agradecimiento al Colegio de Abogados de San Martín que hayan tenido la gentileza de invitarnos a participar hoy en esta exposición, que no hace otra cosa que de alguna manera reflejar lo que son nuestras experiencias cotidianas de trabajo, como digo siempre. Ya voy a compartir pantalla. Les decía que a mí siempre me gusta comenzar cualquier exposición diciendo lo único necesario para que el mal triunfe y es que los justos no hagan nada, o sea que los que están del lado del bien no hagan nada. El hecho de que estemos convocados ustedes y yo aquí quiere decir que estamos haciendo algo. Y yo les decía que comenzaba esta exposición con un cuadro que se encuentra en la Galería degli Uffizi en Florencia. El cuadro alude al Antiguo Testamento, el cuadro del Caravaggio de Michelangelo Merisi, que es el sacrificio de Abraham o el holocausto de Isaac, ¿verdad? Cuando Abraham, a pedido de Dios y como prueba de fidelidad a él, está dispuesto a matar a su hijo Isaac, su bien más preciado, y es detenido en ese momento por el ángel, ¿verdad? Muy bien, entonces el tema de hoy, la investigación científica del delito. Y les decía que comenzamos hablando de las ciencias duras, la química y la física como parte indubitable del conjunto de ciencias, artes y técnicas que componen la ciencia o la disciplina que nosotros conocemos como criminalística, ¿verdad? Y les hablé de Napoleón, precisamente, y de la muerte de Napoleón en el islote de Santa Elena, donde se encontraba exiliado, y que en el momento de que Napoleón es exhumado para remitir sus restos a Francia, donde se encuentra en este momento, en el hospital y mausoleo y museo de los inválidos en París, tomaron parte de sus cabellos, producto de la evolución tanatológica que tenía el cuerpo, y luego de mucho tiempo en diferentes laboratorios, porque fueron repartidos entre distintas personas esos cabellos provenientes del cadáver de Napoleón, diferentes laboratorios encontraron la presencia de arsénico. Entonces les decía que se utilizaron la aparatología que utilizamos hoy en día nosotros en nuestros laboratorios, cromatógrafos y espectrofotómetros de moderna y altísima resolución, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que se encuentra en los cabellos? La presencia de arsénico, que los médicos forenses del mundo hoy opinan con algunas expresiones contradictorias. Por ejemplo, se habla de que pueden devenir de una cuestión accidental, producto de respirar en un ambiente donde el empapelado aparentemente dejaba ciertos vapores de arsénico, y otros que obviamente provienen de una maniobra dolosa, de una maniobra homicida, de un envenenamiento crónico. Esto que nosotros hemos visto, este estudio que se ha hecho en Napoleón, curiosamente se acaba de pedir hace muy pocos días en nuestro país con el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Una de las pericias que los fiscales le han solicitado a los criminalistas y a los médicos forenses es el análisis de los cabellos de Diego Armando Maradona. Yo les comento que una tercera versión, en el caso, y ahora sí, volviendo a Napoleón, indicaría que la ingesta de arsénico también puede provenir de una medicación. Por ejemplo, el licor de Fowler, que era muy común en aquellos años que se administrara a los pacientes, y el licor de Fowler tiene un contenido de arsénico. O sea, ¿qué pasa con este estudio? Este estudio reveló de manera indubitable la presencia de arsénico en los cabellos de Napoleón. ¿Esto qué quiere decir? Que ha habido una ingesta
o una incorporación al cuerpo en vida de Napoleón crónica durante mucho tiempo. Lo que no nos indica esto es si la maniobra es accidental o es homicida, porque el estudio es cualitativo, se encuentra arsénico, pero no es cuantitativo como para que indique la cantidad de arsénico. De cualquier manera, y esto ya lo indico porque es común que se pida, cuando se trata de un consumo agudo, a ver, se envenenó a una persona con cianuro, es muy difícil que esto se vaya a poder dosar en el cabello. El dosaje en el cabello parte de consumo crónico durante un tiempo para que se encuentre en ese lugar. Avanzamos entonces. Otro fenómeno que se va a dar es la recomposición de los rasgos fisonómicos faciales. Hoy en día nosotros tenemos sistemas de última generación. Uno de ellos es el Face Recognition. Pero también, por ejemplo, cuando ustedes ingresan a la República Argentina por Ezeiza, la gente cuando le toman la impresión dactilar cree que lo que está haciendo la cámara es sacando una fotografía. No, no. Lo que está haciendo es un escaneo del rostro porque Migraciones, la Dirección Nacional de Migraciones en la República Argentina, tiene precisamente el Face Recognition, que tiene la capacidad de acreditar la identidad de una persona de manera indubitable. Nosotros lo utilizamos muchísimo en investigación criminal. Y otros software pueden ser utilizados para recomposición de los rasgos fisonómicos faciales a partir, por ejemplo, de los restos cadavéricos, momificados, descompuestos, con la evolución tanatológica natural, o a través de un dibujo. Veamos, por ejemplo. Miren, aquí vemos Bueno, y aquí se ve entonces cómo este software permite, en este caso ha permitido en el cuadro probablemente más famoso del mundo, que es la Mona Lisa o la Gioconda, como ustedes quieran, ha permitido la recomposición de los rasgos fisonómicos faciales como se supone que era la persona. Esto nosotros lo aplicamos muchísimo, este tipo de software, en investigación criminal. Les voy a mostrar ahora cómo. En el caso de Jack el Destripador, por ejemplo, apareció, ustedes saben que en algún caso ha habido un testigo. La noche del doble evento, cuando Jack el Destripador mata a dos mujeres, a Polly Nichols y a Elizabeth Stride, con diferencia de algo así como 1 hora y 15 minutos entre uno y otro homicidio, precisamente el segundo se comete o lo comete dentro de lo que se denomina el sector de 1 kilómetro cuadrado que se denomina The City of London, precisamente donde se encuentra el Palacio de Buckingham, lo que permitió que ingresase a la investigación un nuevo cuerpo policial, porque hasta ese momento investigaba los crímenes la Metropolitan Police y así se incorpora la City of London Police. La segunda víctima, entonces, les decía, da lugar a la entrada de este cuerpo policial. Y bien, ¿qué es lo que ocurre?
Unos días antes, Jack el Destripador había sido sorprendido, cuando la mata Elizabeth Stride, había sido sorprendido en el momento mismo, no del homicidio, porque la había estrangulado, pero cuando iba a dar rienda suelta al manejo de su afilado cuchillo, ¿verdad? Ese testigo, que era un desollinador, que lo ve a Jack el Destripador, va a comparar sus dichos con otros testigos que ven el desplazamiento de un hombre de capa y galera que se dirigía de, ahora ya voy a la noche del segundo homicidio, que es cuando mata a Polly Nichols y a Catherine Eddowes, cuando se dirigía de un lugar a otro. Las características del individuo correspondían con las que había visto el calderero. Esto va a permitir que muchos años después se realizara lo que se conoce como un dibujo de rostro o dictado de rostro de Jack el Destripador, que es este dibujo que ustedes ven aquí. Nosotros, en la facultad, y para práctica de los estudiantes de criminalística, utilizamos otro software que es el Face Recognition. ¿Ven? Esta es la imagen que habría tenido Jack el Destripador y esta es la comparación entre los dos rostros. Nosotros, les decía, en la universidad, con los estudiantes utilizamos este software, que es el software que utilizan muchas policías, entre otras la policía de la provincia de Buenos Aires. La Policía Federal utiliza el PhotoFit, y nosotros sobre Jack el Destripador hicimos, en función de la información que existía sobre los rasgos fisonómicos faciales, esta recomposición que yo ahora comparto con ustedes. Este es el rostro que logramos nosotros y este es el que logró Scotland Yard en base a esos dichos. Como ustedes ven, en ambos casos presentan las mismas características morfológicas, pero sin embargo son dos personas distintas. Esto es un poquito la subjetividad y el cuidado que hay que tener, porque dependemos aquí no de la calidad del software, no dependemos de la calidad del perito, sino de lo que dependemos es fundamentalmente de la capacidad del testigo. El testigo es la pieza fundamental aquí, no el software, no el perito, porque inclusive yo, si quiero, a Jack el Destripador hasta una capucha le puedo poner. Para que conozcan su aplicación en un caso real, en el caso de María Marta García Belsunce, por ejemplo, todos ustedes han escuchado, seguramente a partir de esta miniserie llamada Carmel, que ha tenido un éxito formidable a nivel internacional en Netflix. Les decía, se vio a una mujer en la noche del velatorio de María Marta, en la casa de Carmel, se vio la presencia de una mujer que resultaba a todas luces desconocidas para todos los presentes, que eran o familiares o amigos. Aplicamos este software nosotros para la recomposición de esta mujer, el rostro de esta mujer, y se resolvió mantenerlo en secreto, este dibujo. En secreto me refiero con la reserva propia que toda investigación debe tener, porque es muy común que nosotros escuchemos a los funcionarios decir, no puedo hablar por el secreto del sumario. ¿De qué secreto del sumario estamos hablando? En realidad no se puede dar a conocer ciertas cosas producto de la reserva que toda investigación criminal debe tener. Sin embargo, pese a ese compromiso que habíamos adquirido, nosotros le dimos diferentes posibilidades de peinado o de cabello a esta misteriosa mujer, y les decía que independientemente de esa reserva que pensábamos tener, con gran sorpresa, en un programa de Mirta Legrand, nosotros vimos que se hizo público el rostro de esta mujer. Luego, en la investigación, ustedes saben que ahora hay un nuevo imputado en la causa que va a juicio oral. De hecho, esta semana pasada tuvimos dos noticias casi contemporáneas. Por un lado, al procurador de la Corte de la Nación solicitando que se dejara firme la absolución
de Carlos Carrascosa, que provenía de la Corte de la provincia de Buenos Aires. Esto fue el día miércoles, se conoció esta noticia, y el día jueves se conoció que la Corte de la Nación, la Corte Suprema, declaró inadmisible el recurso federal para el caso de Carlos Carrascosa, condenado por un tribunal oral de San Isidro por el homicidio de su esposa, María Marta García Belsunce, y por ende a la Corte de la Nación declarar inadmisible este recurso quedó firme la sentencia de la Corte de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, Carlos Carrascosa, ya con autoridad de cosa juzgada, ha sido absuelto de este crimen pese a haber pasado algunos años en prisión, ¿verdad? Entonces les decía que este nuevo imputado, originalmente fue imputada a su esposa, y ahí tienen la comparación entre el rostro y el rostro de esta mujer. Aclaro que esta mujer no está imputada en la causa, aclaro esto, porque de haber sido ella, no le sería enrostrable delito alguno y tampoco se le podría reprochar alguna actitud para con su esposo. Pero aquí no me voy a extender mucho más porque estamos yendo a juicio oral por este caso, estamos yendo a juicio oral este año próximo y no sería para nada descabellado que me toque declarar nuevamente, así que me voy a abstener de hacer cualquier otro comentario que no sean los objetivos que he hecho hasta ahora. Esta aplicación de estos software permiten no solamente la individualización, sino la identificación positiva. Y por ejemplo, nuevamente fue aplicado, esta vez con la máscara mortuoria de Napoleón, que es esta que les estoy mostrando. Y la aplicación de este software ha permitido recomponer, esta vez en base a la máscara mortuoria, cómo eran los rasgos fisonómicos faciales del emperador. Aquí no vemos la evolución de todo el trabajo, porque si no preferí hacerlo así más rápido, ¿verdad? Por superposición, que es uno de los mecanismos que utilizamos nosotros para comparación de rasgos fisonómicos faciales. Una pericia muy común que hacíamos nosotros. Continuamos. Dejemos a Napoleón y vamos a otro caso histórico, que es la muerte del general Custer y el 7º Regimiento de Caballería en los Estados Unidos de América. Custer fue un general ascendido a general, un oficial muy joven, llegó a general a los 24 años durante la Guerra Civil Americana, y luego de concluida la Guerra Civil, con el cargo de teniente coronel, se lo envía a lo que es el estado de Montana, donde va a formar un regimiento de caballería que se hace famoso, el 7º Regimiento de Caballería. Enfrentaba al jefe Caballo Loco de la tribu Cheyenne y al jefe Toro Sentado de la tribu Sioux. Curiosamente, ambos se juntaron formando un verdadero ejército de pueblo originario que se iban a enfrentar al general Custer, o coronel Custer, que era el grado que tenía en el momento de su muerte, en el lugar llamado Little Bighorn, muy cerca del Parque Nacional Yellowstone, en los Estados Unidos. A esto son el 25 de junio de está mal escrito eso, 1876 fue cuando ocurrió esta batalla, y estas son algunas imágenes que se han hecho del enfrentamiento. Producto del enfrentamiento es aniquilado el 7º de Caballería. Pero ustedes no quieren conocer historia americana. Hay unas noticias de los diarios de la muerte de todos los hombres del 7º de Caballería.
Lo que nos interesa a nosotros es la investigación forense que se va a hacer de la batalla. Los soldados utilizaban la carabina Springfield, calibre 45-70, modelo 1873. ¿Qué es esta carabina? Esta carabina es un arma de tiro a tiro que exigía que cada uno de los soldados durante el combate que cargara y recargara, o efectivizado el disparo, recargase nuevamente, expulsara la vaina servida, volviese a cargar y así consuetudinariamente. ¿Esto qué va a generar? Va a generar que todo el material balístico utilizado en la batalla va a ir adquiriendo valor identificativo desde el punto de vista criminalístico y forense, ¿verdad? Entonces, vean qué curioso y qué interesante, donde fue la batalla, el mismo lugar donde fue la batalla de Little Bighorn, se encuentra este monolito y se encuentra una lápida en el lugar preciso que cada soldado murió. Entonces, ¿qué se hizo aquí? Arqueólogos forenses, el lugar donde murió el mismo Custer, y el cementerio de caballos, de los caballos que participaron en la batalla, y el único caballo que sobrevivió. ¿Saben cómo se llamaba el caballo? El que sobrevivió, Cheyenne. Qué cosa curiosa, ¿no? Una burla de la historia. Les decía, los arqueólogos forenses, dotados de detectores de metales, recorrieron toda la zona de la batalla, como están viendo ustedes aquí. Esto es en Montana, Estados Unidos de América. Hace muy poco tiempo, aquí en la República Argentina, nosotros nos vamos a encontrar con el homicidio del diputado Héctor Olivares y Miguel Yadón, que era su secretario. Recordarán todos el hecho. Los homicidios se producen en estas circunstancias, en que el diputado y su secretario paseaban en la plaza de los dos congresos, cuando desde ese automóvil que se está viendo ahí, se efectúan una serie de disparos que los abaten en primer término y van a terminar con una diferente secuencia de tiempo de darles muerte a los dos. Quien se pensó que era el ejecutor de los disparos, que es el individuo que baja en primer término, en realidad bajó perturbado por el sonido, y en realidad el que ejecutó los disparos fue la segunda persona. Pero yo quiero que avancemos. Yo estuve ese día ahí, en la plaza de los dos congresos, y nosotros hicimos esta toma con el dron, que es otro instrumento que empleamos hoy en día para la investigación criminal, que nos da fundamentalmente una filmación desde un plano que normalmente antes nosotros no teníamos. Fíjense que aquí el plano está mostrando la proximidad al Congreso de la Nación. Como ustedes saben, la información al principio fue extremadamente confusa, proveniendo de funcionarios del Estado Nacional y del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hablaban indudablemente de una muerte de carácter conspirativo. Vamos a ser claros, el hecho de que un diputado nacional y su secretario muriesen en la plaza de los dos congresos hace que una hipótesis en este sentido sea absolutamente válida, ¿verdad? A ver, llega la fiscal al lugar, hicimos en ese momento una nueva toma nosotros con el dron que estábamos en el lugar. Vean, ahí tienen a la fiscal cuando la policía científica le está informando de los hallazgos en el lugar. Por eso yo quiero comparar el hecho histórico, como hicimos con Napoleón, por ejemplo, con el hecho real, ¿verdad? Y el hecho presente. Porque hoy en día toda, como vamos a ver esta tarde, en algunos casos más que he traído,
hoy estamos desentrañando muchos misterios del pasado, aplicando precisamente toda esta moderna tecnología que tenemos en el presente. Ahí le están explicando los peritos de la policía científica a la fiscal de la causa los pormenores de los hallazgos, que en este lugar son los indicios o la evidencia física, se reduce a manchas de sangre, proyecciones sangrientas, pero sí mucha evidencia balística. ¿Y qué es lo que vemos nosotros? Vemos a la policía utilizando precisamente la misma metodología de la que estábamos hablando del Little Bighorn, del valle del Little Bighorn, del río del pequeño Gran Cuerno, ¿verdad? Y volvamos entonces a Little Bighorn, y aquí los arqueólogos todos los hallazgos los van a señalar y los van a marcar el sitio, y luego va a intervenir la división balística de la policía de Nebraska. Yo hace poco estuve invitado en un programa de televisión Intratables. Es habitual que vaya a programa de televisión, pero específicamente quiero referirme a esto. Estuve en el programa Intratables y estaba explicando, ustedes recordarán el caso del jubilado de Quilmes, donde había una cantidad de especulaciones que si los disparos se le hicieron cuando el delincuente o presunto delincuente escapaba luego de haber estado en el interior de su domicilio en la altura, porque fue claramente muy mal interpretado eso, cuando el médico forense dice el disparo de abajo hacia arriba es a partir de lo que se conoce en medicina legal como la posición anatómica, y la posición anatómica lo muestra el cadáver en posición bipedestante con los brazos abiertos, y es como el médico lo ve en la mesa de Morgani cuando practica la autopsia. Fue extremadamente mal usado eso. Yo entiendo que en el caso del abogado defensor, el abogado defensor hace su trabajo. Lo que es curioso es que escuché a colegas míos hablar de que si el disparo era de abajo hacia arriba, quiere decir que había sido de un plano inferior, lo que es imposible de determinar en el cadáver. Pero vamos a otro tema que yo quiero aclarar en función de ese homicidio. Si los disparos fueron hechos en la calle, como parece que ocurrió, vamos a encontrar ahí en un arma semiautomática la colección de vainas que efectivamente fueron halladas por la policía científica, con la presencia del fiscal, por cierto, en el lugar, en la calle. La presencia de las vainas da la posición relativa probable del tirador, ¿verdad? Esto es indubitable. Una peca no hace un pecoso. Una vaina puede ser transportada entre la ropa. Nos ha ocurrido a nosotros en prácticas de tiro, en el polígono, que una vaina expulsada por el arma semiautomática le caiga a mi compañero entre las ropas o a mí mismo dentro del chaleco, y después se caiga en otro lado, se caiga en mi casa. Esto ocurre. Una peca no hace un pecoso, pero una cantidad de vainas ubicado en un sitio determinado sentencia indudablemente que la posición relativa del tirador es próxima, ¿verdad? Este mismo principio se utilizó en Little Bighorn. Se marcó las vainas y los proyectiles encontrados en cada lugar, y la policía de Nebraska procedió a hacer la identificación. Miren lo que se encontró en el lugar. No solamente vainas, armas utilizadas durante la batalla. El anterior es un Colt de última generación, y este es un Colt Navy de primera generación de estos modelos, ¿verdad? Este es un Colt Navy de avant carga. Cuando me refería a la última generación, es que es un Colt Frontier de retrocarga. Ambos fueron encontrados en el lugar de la batalla. También fueron encontrados cartuchos intactos, vainas hervidas. Y estas vainas nos permiten a nosotros, en el comparador de balística, determinar signos de percusión, signos de espaldón,
que muestran de manera indubitable que pertenecen o que han sido servidos por la misma arma. Signos de botador y de extractor. La comparación que arroja identidad balística, la identificación del arma empleada. Bueno, volviendo a los proyectiles ahora encontrados, que son estos en Little Bighorn, el principio es el mismo, solamente que en las vainas se buscan los signos del hoyo de percusión, del espaldón, de la uña extractora, del botador, y aquí, como estamos viendo, en el comparador de balística, lo que se busca es la correspondencia. Y hoy en día tenemos esta nueva herramienta que comparto con ustedes, el Integrated Ballistic Identification System, que es un software que tenemos en la República Argentina, que lo que permite es la búsqueda exactamente igual que hacemos con el Automated Fingerprint Identification System, el de las huellas dactilares. Ahora podemos buscar proyectiles y vainas previo a escanearlos, ¿verdad? Estos proyectiles son identificados a través de los campos, los macizos, los signos estriales, de manera indubitable. Y el banco recuperador de proyectiles de última generación, ¿verdad? Muy bien, ¿qué es lo que permitió esto? Ir localizando el movimiento que tuvo cada carabina. Springfield permitió recomponer como fue toda la batalla. Exactamente como fueron los movimientos del 7º de caballería, de los distintos batallones que componían, había en realidad tres columnas, la columna de Custer, la columna del mayor Reno y la columna del capitán Bentín. Las tres columnas, cómo se desplazaron en el campo de batalla. O sea, tenemos la capacidad de recomponer. Bueno, lo mismo hacemos nosotros cuando hay un enfrentamiento. Afortunadamente, por el bien de todos, de la sociedad fundamentalmente, no tenemos hoy en día grandes enfrentamientos armados de las llamadas superbandas, ¿verdad? A nosotros allá por los años 90 nos tocaron muchísimos enfrentamientos donde nosotros podíamos recomponer exactamente cómo fue el comportamiento de cada arma, por ende, casi con seguridad de cada tirador. Si luego tenemos con los policías no teníamos problema, porque el policía recomponíamos todos los movimientos que había hecho una pistola o un subfusil y sabíamos quién lo tenía. En el caso de los delincuentes el tema es un poquito más complejo, pero a veces le es secuestrada el arma en el momento, cuando nosotros recomponemos todo el movimiento histórico que tuvo durante la evolución del hecho, ¿verdad? Otro aspecto de la moderna investigación criminal, no es moderno porque los primeros ensayos que se hicieron de lo que conocemos como ciencia criminalística fueron sobre impresiones dactilares y manchas de sangre, pero lo que se hizo inmediatamente fue sobre documentos, donde el análisis de firmas, etcétera, se utilizaron este tipo de software que tenemos hoy en día para análisis de documentos, ¿verdad? Y estos software nos permiten, como el DocuDetector u otro software que utilizamos adicionados al microscopio, nos permiten el reconocimiento de alteraciones, adulteraciones, falsificaciones, borrados, raspados, testados, enmiendas, donde antes exigíamos... miren, más que los peritos tenían la capacidad, yo de hecho tengo la especialidad, los peritos teníamos la capacidad de encontrar todo esto. Lo que permiten estos software no es solamente detectarlo, sino que tenemos la capacidad de ilustrar. Nosotros provenimos de una escuela de criminalística donde tratar de no expedirse en aquello que no pueda ser demostrado. Si ustedes visitan la morgue judicial de Buenos Aires, que fue originalmente la primera facultad de medicina de la República Argentina,
donde está el museo de la morgue judicial, van a ver escrito en el techo: Sapiens nihil affirmat quod non provet. Eso está referido a nosotros los peritos, los sabios, se referían a los sabios, nunca deben afirmar aquello que no pueden probar. Nosotros se lo enseñamos a los chicos en la facultad, de tal manera que nunca hay que afirmar aquello que no se pueda probar. Como por ejemplo decir que el disparo en el caso de Quilmes proviene de un plano inferior, ¿verdad? Esto no se supone. Esto es, no lo puedo determinar. Falsificaciones y adulteraciones. Numeraciones en metales, que hoy tenemos alteraciones normalmente con las armas y con los motores de vehículos, como ustedes saben, ¿verdad? Documentos de identificación de las personas o que permiten acreditar la identidad de las personas, y aquí es donde encontramos la mayor cantidad de falsificaciones en productos de calidad inferior, ¿verdad? Muy bien. Y para una muestra de lo que es recomponer borrado, esta es realmente una alteración burda. Este es el viejo billete de 500 pesos, ya desaparecido hace muchos años, que ilustra en el reverso lo que es la casa de Granburg, la casa donde murió el general San Martín. Como ustedes saben, el Instituto Nacional Sanmartiniano tiene una réplica exacta de esa casa donde funciona, en Palermo, y ahí se encuentra depositado el testamento del padre de la patria, ¿verdad? Que es este que estoy compartiendo con ustedes, que sirvió para hacer la sucesión de San Martín, ¿verdad? La sucesión del general San Martín y a su vez la de sus derechohabientes. Les muestro el testamento. El Instituto Nacional Sanmartiniano tuvo la gentileza de obsequiarnos un facsímil de ese testamento, que es el que le estoy exhibiendo a ustedes. Y este es el contenido del testamento, que por una razón de economía de tiempo, que le vamos a agradecer a los problemas técnicos originales, no los voy a leer completo, pero hay algunas partes que son famosas, como cuando le lega el sable a Rosas, etcétera, que todos ustedes conocen, ¿verdad? Las firmas del testamento, él firma 2 veces porque hay otro sí digo. La certificación que hace el albacea, y acá es lo que yo quiero compartir con ustedes. Yo decía que es burdo, porque aquí tenemos prácticamente borrado, raspado, enmendado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos aquí? Utilizando estas técnicas que nosotros llevamos a cabo para analizar documentos, vemos que se puede percibir restos de la escritura original que tuvo el testamento. Él le iba a dejar una cantidad de dinero a la hermana, se arrepintió, porque esto está salvado en la corrección, y luego hace una enmienda en el testamento. Este testamento está escrito con pluma de ganso, ¿verdad? Y con tinta china. Cuando nosotros vemos esos restos, podemos recomponer la caligrafía del general San Martín. Eliminamos toda la zona y recomponemos con la misma caligrafía del general San Martín cuál era el contenido original del legado testamentario a la hermana de San Martín. Con la misma caligrafía de él que recuperamos de los restos que quedaron en esa zona y en otros lugares del testamento. Muy bien. Ahora, ya que hablamos del pasado, vamos a ir mucho más al pasado. Y vamos a hablar de las momias egipcias, ¿verdad? Claro, ustedes dirán, ¿qué hacemos los criminalistas en la Universidad Argentina estudiando las momias? Ya van a ver, ya van a ver. La momificación, como ustedes saben,
la momificación artificial se ha practicado de diferentes maneras. Todavía hoy en día el embalsamamiento, que es la forma correcta de llamarlo, porque se utilizan bálsamos, el embalsamamiento se utiliza en muchas culturas. Nosotros no lo tenemos instalado en nuestra cultura, solamente aquí por una cuestión estrictamente legal se embalsaman obligatoriamente los cadáveres que van a sacar fuera de la frontera. Hay necesidad legal de embalsamarlos, pero no tenemos la cultura del embalsamamiento. Alguien podrá embalsamar a alguien de su familia, qué sé yo, discúlpenme la redundancia, pero no es una práctica habitual, no está en nuestra cultura en nuestra rendición de afecto a nuestros antepasados, a nuestros ancestros. Los egipcios fueron los que probablemente más desarrollaron esto. Los americanos tienen la costumbre del embalsamamiento, por eso que ustedes ven que desde el momento de la muerte al momento del sepelio transcurren varios días, porque se lleva a cabo lo que se conoce como tanatopraxia, la praxis sobre tanato, sobre la muerte. Los egipcios, les decía, hicieron una gran cultura que hemos tenido de hecho hallazgos. Hace muy pocos días se hicieron públicos hallazgos, una gran cantidad en una sepultura masiva de clase media, media alta de hallazgos. Cuando Napoleón invade Egipto en el 1800, lleva una gran cantidad, las famosas palabras de arenga a la tropa, soldados de la cima de estas pirámides, 40 siglos os contemplan. Le decía, Napoleón llevaba una cantidad de arqueólogos que lo acompañaban. Cuando Napoleón deja el norte de África, de cualquier manera, estos arqueólogos se quedaron. Un soldado de Napoleón en 1799, por casualidad en Rashid, encuentra este instrumento que ahí está atrás mío en el British Museum, el Museo Británico, que es conocido como la Rosetta Stone o la piedra Rosetta. ¿Cuál es el valor de la piedra Rosetta, que fue descifrado en 1826 o 27, no tengo muy presente la fecha ahora, por el arqueólogo Jean-François Champollion, que era uno de los hombres que acompañó a las fuerzas expedicionarias de Napoleón? Él pudo descifrar la piedra Rosetta. ¿Qué es lo interesante? La piedra Rosetta permite descifrar a los jeroglíficos, porque no es otra cosa que una piedra de traducción del jeroglífico al demótico, que era la lengua y la escritura de las clases plebeyas o clases medias. En cambio, el jeroglífico era propio de las clases altas, de la aristocracia egipcia, y al griego antiguo. Entonces, con conocer el griego antiguo se tradujo del demótico y nuevamente del jeroglífico. ¿Y esto qué permitió? Esto permitió muchísimas cosas, pero entre otras, el descifrar cuáles eran las formas, los métodos para la momificación. Ahí vemos momias en distintos museos del mundo. Ahí estamos en Komombo, en Egipto, donde en este friso están los instrumentos utilizados para la evisceración, los instrumentos quirúrgicos para la evisceración y luego la posterior momificación, con los chicos de la policía egipcia. Las vísceras eran depositadas en las canopias, y estos son los procedimientos, el dios Anubis, que era el dios de la muerte, y los procedimientos de momificación. Las primeras como esta, las primeras momificaciones en realidad no tenían todo la parafernalia de eviscerar, de luego traer sales del mar muerto, de trabajarlos con algunos elementos aromáticos, etc. No, las primeras se aprovechaba el clima de Egipto y se enterraba el cadáver en las arenas.
de tal manera que la momificación era natural, no artificial, porque decía el maestro Osvaldo Raffo, hay momias en Egipto porque los egipcios vivían en ese lugar. Precisamente lo que permitió la conservación a través de los siglos también es lo espacial, dónde y con qué clima, con qué medios se encontraron estas momias, ¿verdad? Clima extremadamente seco. Y esta práctica va a evolucionar con diferentes métodos, de acuerdo a cada dinastía va a ir cambiando la metodología, siempre básicamente con el empleo de las sales del Mar Muerto, que tenían, quien conoce el Mar Muerto sabe cantidad, y algunas que han permanecido con diferente grado de conservación, hasta animales momificados. Y este es el motivo por el que nosotros estudiamos tanto las momificaciones artificiales de los egipcios, por los casos de momificaciones que tenemos nosotros, naturales, y que presentan características similares. Por eso les quise mostrar una momia y otra. Esta momia es de la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Esta es de un caso criminal que tuvimos nosotros, donde está en proceso de momificación. ¿Cuál va a ser la diferencia de la momia egipcia con el cadáver momificado que nosotros tenemos? Las momificaciones en Egipto, los fenómenos cadavéricos se van a dar de adentro hacia afuera en Egipto. Aquí es de afuera hacia adentro. Y si bien esto es extraordinario porque ocurre en la reserva de Otamendi, esto es extraordinario porque es una zona extremadamente húmeda. Y las momificaciones en realidad se dan en general con climas extremadamente secos, como les decía. Creo que por ahí está el doctor Fenoglio, fue el que trabajó en todo el aspecto médico-legal de esta investigación. Fíjense, la agresión en zona sexual, el corte neto para extirpar el miembro, lo que indudablemente, ahí tiene al doctor Fenoglio y su equipo, el doctor Peralta, el doctor Melnitzky, trabajando sobre la momia. Por eso yo les quise mostrar las momias egipcias, que son las que estudiamos indudablemente, para que ustedes vean que en realidad no van a haber grandes diferencias. Aquí no ha concluido el proceso, ¿verdad? Muy bien. Probablemente la más famosa de estas momias sea la momia de Tutankamón, ¿verdad? Que encontraron Lord Carnarvon y Howard Carter. Pero en realidad, más que la momia de Tutankamón, estas son las fotografías originales del hallazgo. Ahí estaba Carter. Lo más famoso, indudablemente, es la máscara mortuoria de Tutankamón. Y también, aplicando estos software, esta es la momia de Tutankamón, y aplicando estos software, se recompusieron estos rasgos fisonómicos faciales. Como ustedes sabían, el rey Tut tenía 18 años cuando murió. Y aquí se está tratando la momia de Tutankamón en un resonador, un tomógrafo resonador. Muy bien, pero vamos a la realidad. Estamos hablando del pasado.
Este es un caso que tuvimos nosotros con el doctor Fenoglio en el año 2008-2009. El 4 de octubre de 2005, este chico, llamado Manuel Armando Duarte, solamente 15 años, desapareció en Miramar. Desapareció y lo último que se encuentra es una bicicleta ahí en la zona más adentrada en el mar del espigón de Miramar. Se encuentra una bicicleta y unos lentes que correspondían a Manuel Duarte. Tiempo después, yo le dije que el hecho fue en el mes de octubre, en el mes de febrero, el arroyo El Durazno, para los que conocen Miramar, si no les explico a los que no conocen, cuando uno llega a Miramar tiene que cruzar un puente, es el de este arroyo, el arroyo El Durazno, esa es la ruta 11, la ruta de la costa, este es el arroyo El Durazno como desemboca al mar, ahí lo tienen, y ese es el puente, este es un puente peatonal que es sobre el Durazno. Ahí en la desembocadura del arroyo El Durazno, ahora se los voy a mostrar bien, tengo buena fotografía del lugar, se encuentra una tibia humana, un hueso, como ustedes saben, para los que no conocen de anatomía, que no tienen por qué saberlo, de la rodilla para abajo hay dos piezas óseas, una es la tibia y la otra el peroné. Esto es una tibia humana. A esta tibia humana se le practica el ADN, se cruza la información genética con los padres de Manolo y arrojan que corresponden a este chico. Muy bien, nosotros tenemos que determinar acá qué es lo que pasó. Lo único que teníamos es esa tibia. Lo primero que hicimos fue sacar muestras de agua del arroyo El Durazno, que es lo que está haciendo la policía, requerimiento nuestro en ese lugar. Esto, como es evidencia, va a llevar cadena de custodia y también vamos a sacar muestras de agua del mar próximo al arroyo El Durazno, que son esas muestras que están viendo ustedes ahí. Ahí tienen las muestras y ahí tienen cómo debe conservarse la cadena de custodia. Lo primero que hicimos fue que nos remitieran del laboratorio genético donde se habían extraído las muestras para ADN de la tibia, que es esta que están viendo ustedes ahí. La están viendo cortada porque fue cortada por los genetistas. Así es como la recibimos, y el primer trabajo que hicimos fue el de hacer un barrido microscópico, todo instrumento que utilizamos nosotros cotidianamente en el laboratorio químico de la policía de la provincia de Buenos Aires. La fractura que ustedes están viendo es una fractura que se ha producido naturalmente. Me estoy refiriendo a la fractura longitudinal. Los cortes transversales sí, obviamente, son artificiales. Pero esta fractura transversal se ha producido de manera natural. ¿Por qué? Por el cambio de estado del hueso, por pasar del estado húmedo, indudablemente el hueso estaba en un medio hídrico, o del arroyo, o provenía del mar, porque vean cuál es la diferencia. Si nosotros determinamos que el hueso proviene del arroyo, el cadáver proviene de río arriba. Si en cambio nosotros determinamos que tiene que ver con lo marino, el cadáver proviene del mar, y nos cierra la hipótesis de que en la punta del espigón de Miramar se hayan encontrado la bicicleta y los lentes de Manolo. Ustedes podrán decir, lo más fácil es pensar esto. ¿Y si el hecho está plantado? ¿Y si el hecho está dibujado? ¿Ustedes saben que hecho plantado? Plantado es una palabra que odio realmente. La odio visceralmente porque es utilizada sistemáticamente por los medios periodísticos. No tengo nada contra los medios periodísticos, de hecho yo formo parte de alguno de ellos alguna vez en un canal de televisión o más de un canal de televisión,
Pero hay dos cosas que realmente me producen un rechazo. Uno es cuando dicen el cadáver fue plantado acá, y el otro cuando hablan de zona liberada. Yo quisiera saber cuántas causas judiciales tienen donde se ha acreditado efectivamente que ha habido zona liberada. Pero lo de la zona liberada lo escuchamos siempre, y lo del cadáver plantado. Entonces lo voy a utilizar otra palabra que utilizamos en la jerga pericial nosotros, en el análisis de la escena del crimen, y es decir, la escena del crimen está dibujada. Que eso es otra cosa, que es cuando la escena del crimen nos presenta alteraciones que han sido hechas intencionalmente para engañarnos a nosotros, ¿verdad? Bueno, aquí existía la posibilidad de que haya ido alguien con la bicicleta y los lentes y yo los haya dejado profeso en el espigón, ¿verdad? Muy bien. El tema que la tibia quedó depositada en la arena, producto de la alta temperatura, se produjo esta fractura, esta rajadura, si se me permite el término, que acá están viendo ustedes fotografiada con los microscopios de gran resolución. Pero ¿qué es lo que encontramos? Encontramos estas improntas que apenas se notan, pero que en realidad corresponden a agresiones de dientes de fauna, pero no de microfauna, no de gusanitos, de macrofauna. Por eso cuando fue el tema de Santiago Maldonado y de Facundo Astudillo Castro, nosotros tenemos decenas de hechos investigados de estas mismas características. Y sabíamos que muchas de las lesiones que presentaba Santiago Maldonado se encontró en agua con temperaturas muy bajas, con aguas que tienen 3 o 4 grados, lo que permitió su conservación durante mucho tiempo, pero tuvo agresión de la fauna, solamente de fauna íctica. Tuvo la agresión, esos ríos están poblados por fauna íctica carnívora, las percas, las truchas, etcétera, le dieron algunas dentelladas al cadáver porque se encontraron mordidas de diferente tipo, ¿verdad? En el caso de Facundo Astudillo, nosotros no tuvimos duda que se trataba de un ataque de macrofauna, pero de macrofauna terrestre. Pero no es que nosotros tenemos un gran poder de adivinación, es que tuvimos decenas de casos iguales. A mí me toca debatir, no debatir, pero me toca asistir a un programa de televisión donde escucho a un periodista que me dice, no, le sacaron los brazos para que no identificaran los tatuajes. Y dice, no, los brazos han sido retirados indudablemente por la fauna, que es muy agresiva. Una vez fuimos consultados por la muerte de 2 chicas de la vida en Santiago del Estero, hecho que provocó una cantidad de cosas que terminaron, no sé si recordarán, hace muchos años, con la intervención de la provincia de Santiago del Estero, intervención intervenida por el doctor Pablo Lanusse, que fue interventor por el Estado Nacional, enviado por el Estado Nacional. Y todo comenzó con la muerte de esas chicas, de esas 2 prostitutas, y se hablaba de desmembramiento, de descuartizamiento, y no. Enseguida nosotros nos dimos cuenta que estábamos en presencia del ataque de la fauna silvestre. Y a veces no tan silvestre, a veces de perros también. Con el doctor Fenoglio tuvimos un caso una vez que teníamos a los autores de un homicidio confesos en sede judicial, le habían confesado que lo habían matado y dónde lo habían arrojado el cadáver, y no teníamos cadáver, y tuvimos que recomponer el cadáver en una cantidad de 7 u 8 hectáreas porque había sido atacado por perros, algunos cimarrones, otros no tan cimarrones, perros de casas, que habían desmembrado totalmente el cadáver. Bueno, volvamos a este tema. Entonces, hago esta aclaración con el caso de Facundo Astudillo o con el caso de Santiago Maldonado, porque no es el primero que tenemos. Hemos tenido decenas de estos casos. En el caso de Santiago Maldonado, a nosotros nos tocó trabajar en la zona del delta del Paraná, cadáveres que provenían de los ríos. Tuvimos decenas y decenas. Yo no quiero utilizar la palabra cientos porque parece mucho, pero estoy convencido de que sí estamos en cientos de cadáveres con los que nos ha tocado trabajar nosotros. Muchos, la inmensa mayoría, provenientes de cuestiones de hechos accidentales. Algunos no, algunos hechos dolosos. Y por supuesto muchos suicidios también. Entonces, lo primero que hicimos, vean cómo conservamos la cadena de custodia. Ustedes van a ver que
en cada procedimiento que vamos haciendo, nosotros vamos nuevamente iniciando la cadena de custodia, y lo tienen al doctor Fenoglio, abriendo nuevamente, y aquí lo primero que vamos a hacer con el hueso, corroboramos de que se trata del mismo, pese a que seguimos la cadena de custodia. Vean la médula que está intacta, que esto va a ser muy importante a los efectos de esta investigación. Lo primero que hicimos entonces fueron rayos comunes, radiografías, y luego sí, lo que se hizo fue una tomografía de este hueso. Y ahí tienen ya con mucha más claridad los signos de mordeduras de roedores. Para esto trabajó con nosotros un médico veterinario forense, que identificó las dentelladas, acá tienen más, que corresponden a roedores, a fauna terrestre. Esto indica que la pieza ósea permaneció en tierra durante un tiempo. Ahora el tema es, primero en tierra, luego al agua, del agua a la tierra, ¿cómo? Y también todo esto, toda la superficie fue investigada con este software que utilizamos nosotros para análisis de muestras biológicas. Acá tienen, por ejemplo, ustedes las mordeduras, el trabajo de los roedores. Y luego utilizamos la microscopía electrónica. Y acá vamos a tener la llave de la información del caso. Aquí tenemos la médula en el microscopio electrónico, y fíjense, esto que están viendo ustedes, en este caso aumentado 1000 veces, en este caso 1900 veces, en este caso solo 600 veces, y esto que están viendo ustedes aquí, este circulito que ven aquí a la izquierda, y esto que parece un panal de abeja, son diatomeas, igual que esto. Esto es zooplancton y esto es fitoplancton, que fue lo mismo que encontramos, o que encontraron los peritos que participaron en el caso Maldonado y en el caso de Facundo Astudillo. Por eso nosotros hablábamos con tanta autoridad, porque lo conocimos a través de haberlo investigado en muchísimos casos. Paso a explicar qué es. Cuando una persona muere de asfixia por sumersión, el agua que ingresa, ¿dónde va a perturbar? Va a perturbar, indudablemente, a través de las paredes de los pulmones, el torrente sanguíneo. Entonces el médico va a obtener muestras del corazón, o liga el corazón entero y lo manda al laboratorio, o saca muestras de sangre del corazón. No hay que buscar agua en los pulmones, no hay que buscar agua en el estómago, ni siquiera buscar agua porque por los orificios naturales el agua puede ingresar pasivamente. La persona ha muerto de un disparo y sin embargo el agua va a entrar igual por los orificios naturales, ¿correcto? Entonces el médico va a buscar dónde estas diatomeas, este fitoplancton, que es el plancton vegetal, este zooplancton, que es el plancton animal, o el de los minerales, el mineraloplancton, las tres variedades de plancton que se van a encontrar. La buena noticia es que el plancton es propio y característico de cada curso de agua, de cada espejo de agua, en ese lugar específico. O sea que no solamente sabemos, acreditamos efectivamente que la muerte es de asfixia por sumersión, sino que en este caso la asfixia por sumersión proviene de agua de mar, o sea que murió ahogado en el mar. ¿Sí? En el caso de Santiago Maldonado se determinó que el plancton que se observó en la microscopía electrónica provenía del río Chubut y de ese sector del río, y para saber cuánto de grande es el sector no tenemos más que hacer muestras, 1000 metros río arriba, 1000 metros río abajo, y que Facundo Astudillo proviene de plancton de ese lugar, de ese cangrejal donde se encontró el cadáver. Esto no indica si murió por un mecanismo suicida, homicida o accidental. Lo que determina indubitablemente la causa de muerte y que el sitio fue ese, ¿verdad? Ahí tienen
una ampliación 5000 veces de esa diatomea. Ahí la pueden ver. Muy bien. La muerte aún no ha sido esclarecida. Y hay un paseo en Miramar que lleva el nombre de Manolo, a pesar del esfuerzo, y ahí todavía se conserva con la correspondiente cadena de custodia esa tibia, que no, fíjense toda la información que nos ha dado. Ahora no nos ha podido decir si esta muerte es suicida, homicida o accidental. Y ya para ir concluyendo, esto es lo que nos demanda el futuro en la investigación criminal. Lo que van a ver ustedes es la momia de Tadimente. Es una de las momias que ha sido adquirida por Dardo Rocha, que se encuentran en el Museo de La Plata, ¿verdad? Estas momias han sido traídas al Hospital de Malvinas Argentinas, que tiene el más moderno tomógrafo multislice del país, por lo menos lo tenía hace poquitos años atrás. Ahí tienen el paquete funerario en el tomógrafo, y vean ustedes cómo en el futuro vamos nosotros a poder hacer todo el análisis de un cadáver sin que el médico siquiera pueda tocarlo o quiera tocarlo, sin perturbar la pieza pericial. Y si aún el médico tuviera que perturbarla, es decir, y si aún el médico tuviera que perturbarla, esto quedaría como graficación indubitable. Fíjense cómo se van pasando a los diferentes planos. Todos estos estudios se hacen sin tocar el cadáver. ¿Y qué determinaron los médicos legistas que participaron y los médicos clínicos que participaron? Determinaron la causa de la muerte, o sea, se ha hecho una autopsia absolutamente virtual. Muy bien, y con esto vamos a concluir este vuelo de pájaro que hemos hecho por los modernos procedimientos de investigación criminal. Si hay alguna pregunta, o alguna o algunas, con todo gusto estoy abierto. Si están mis posibilidades de responderla. ¿Alguna pregunta? Doctora, tiene la palabra. Ahora escucho. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, perfecto. Pregunta a la doctora Vero Molinari si hay alguna hipótesis sobre la muerte de Manolo. No, vos sabés que el fiscal investigó con mucha vehemencia
pero no hay absolutamente nada. Él estaba jugando, reunido con la casa de un amigo de él, salió de la casa del amigo, se subió a su bicicleta y desapareció. Hoy en día es uno de esos casos emblemáticos, por eso les mostré las últimas imágenes que hay de la madre con el intendente de General Alvarado y qué sé yo, es un hecho emblemático. De algún modo me interesa mostrarlo para ver todo el esfuerzo que hicimos, lo hicimos desde el Ministerio de Seguridad esto, cuando Daniel era jefe de policía, hicimos el esfuerzo y solamente con un hueso avanzamos hasta donde pudimos. Pero bueno, llega un momento que se agotó, lo que pudimos determinar que se ahogó en el mar. ¿Verdad? Solamente teniendo un hueso, pero en realidad inclusive las cuestiones traumáticas que presentaba la tibia no tenían que ver con el hecho de la muerte. Así que puede estar indudablemente, sí determinamos que murió ahogado, o sea que es una muerte violenta, lo que no podemos saber es si es de etiología homicida, suicida o accidental. Nunca pudimos llegar más allá, y nosotros de la investigación forense, y el fiscal tampoco de la investigación judicial, ¿no? Acá hay otra pregunta. ¿Qué causó la momificación del caso en el lugar húmedo? Sopló viento muy fuerte, viento seco durante muchos días. En la zona de la Patagonia es muy común ver procesos de momificación natural por el clima seco y el viento, porque el viento evita el ataque de la microfauna. ¿Está bien? Porque muchas veces lo primero que da cuenta del cadáver es la microfauna, no la macrofauna. Así que el hecho de que soplara viento tantos días, y mucho cuidado que fue en invierno, viento y mucho frío. Hubo casos famosos donde cadáver se ha mantenido prácticamente sin perturbar durante muchísimos días, ¿no? El caso de un abogado que apareció muerto en la zona de Seiza y que tenían a los autores detenidos y resulta que confesos, y luego el médico cuando aparece el cadáver y el médico hace la autopsia dice tiene 24 o 36 horas de muerto, y los detenidos estaban detenidos 6 días antes. El delito imposible, ¿verdad? Y entonces hubo que... Sí, no, fue un tema muy complejo. Yo me acuerdo del caso, yo participé de alguna manera. Se resolvió la data de muerte por otro camino, que no es el médico legal, sino por la entomología forense. Porque sí, los insectos que habían atacado el cadáver habían tenido una evolución de 10 días, como relativa probable, porque el tema de la entomología es muy complejo también, determinados insectos con determinada temperatura no comen, no desovan, desovan en hora diurna, el entomólogo tiene que estar restando los horarios de noche. La entomología forense es muy compleja para entomólogos que sean especialistas en el caso, ¿no? Nosotros teníamos a la doctora Oliva acá en el Museo de Ciencias Naturales, y en la Universidad de Quilmes hay otro entomólogo con muchísima experiencia en la entomología forense. ¿Cómo se determina si unos cartuchos fueron disparados por la misma arma de fuego? Las vainas por los signos del percutor en el cebo fulminante, las marcas de la uña extractora, del botador y del espaldón, y los proyectiles los signos de las estrías que quedan improntados en el proyectil. Con la Glock nosotros en el año, para que me pregunta de la pistola con cañón poligonal, nosotros los primeros cañones poligonales en realidad fueron de las pistolas Heckler y Koch. Nosotros allá por los años, yo no sé si fue fines de los años 80 o principios de los 90, en la división balística de La Plata, hicimos pruebas de disparo, participó Luis Olavarría, que justamente con Luis Olavarría este sábado, antes de ayer, participamos en una jornada de la Academia de Ciencias Forenses sobre balística forense y balística médico-legal,
Con Luis Olavarría hicimos experiencias con pistolas Heckler y Koch de cañón poligonal y las pudimos identificar, porque el rozamiento sobre el polígono existe, ¿eh? Que el cadáver, que el proyectil no tenga signos estriales no quiere decir que no tenga signos de desplazamiento en el polígono. Tiene. Es mucho más difícil que hacerlo con estrías y hay que tener mucho cuidado que no tome a un perito que no tenga experiencia, porque un proyectil disparado por un cañón poligonal parece que es un proyectil que ha sido disparado o por un arma lisa o por un arma con el cañón muy gastado. Nosotros sabíamos de antemano, conseguimos, yo creo que fueron 5 o 6 pistolas Heckler y Koch. Creo que era la P7, si no me equivoco, que venía con cañón poligonal. Luego fueron las únicas, después todas las otras Heckler y Koch son rayados. Inclusive la BP-70Z también, la pistola checoslovaca también tenía cañón poligonal, pero también se podían identificar. El caso más difícil en el que participé, el caso no es difícil, el caso se complicó, que es el de María Marta García Belsunce, indudablemente. No es que el caso fuera difícil, yo no lo encuentro para nada difícil, pero fue extremadamente complicado. Yo doy un ejemplo, que fue lo que motivó que tuviéramos que subir un video hace pocos días. Yo lo subí a mi canal de YouTube. Yo estaba dando clases en la Universidad Tecnológica Nacional de Campana. Estábamos dando un curso de investigación de homicidios, donde participaban los fiscales, había inclusive fiscales de Pilar, de San Isidro, o sea, el Ministerio Público, debo de expresarme correctamente, no fiscales, porque había muchos instructores judiciales, había secretarios de fiscalía, empleados de fiscalía y de juzgados también. También participaba la policía. Hubo como 70 egresados de ese curso de homicidios que hicimos auspiciado por la Fiscalía General de Zárate Campana y por la Universidad Tecnológica Nacional. Pero bueno, esa no es la historia, lo que les voy a contar es otra cosa. Se mandaron los tacos de piel de María Marta García Belsunce para análisis de anatomía patológica. Resulta que esos mismos tacos de piel que habían sido, como ustedes saben, en anatomía patológica, conservados con formol, que es la práctica habitual de los tacos de piel, empezó a surgir, producto de una declaración que hizo el procurador en el diario La Nación, la idea de que los orificios de entrada habían sido obturados con un pegamento que es conocido habitualmente como la gotita, que en realidad es cianoacrilato o cianoacrilamida. Cuento lo de la Universidad Tecnológica porque me notifican a mí para ir a presenciar esa pericia que se iba a hacer en la Universidad de La Plata, en una cátedra de química de la Universidad Nacional de La Plata, precisamente para analizar esos tacos de piel con un espectrofotómetro, y yo, como tenía que dar clases en la UTN, no podía ir. Me llaman de La Plata, fue un empleado mío, me llama de La Plata, es decir, encontraron ciano en el... Yo terminé de dar el curso a las 8 de la noche y justamente a las 8 de la noche terminaron de firmar el acta en La Plata. Me dice, encontraron ciano, pero ciano no es cianoacrilamida. No, encontraron ciano. Bueno, muy bien. Me subí a mi auto. La Universidad Tecnológica de Campana queda a 300 metros de la ruta panamericana, y cuando subí a la ruta panamericana yo tenía prendido, no sé si era Radio 10 o Radio Mitre, no me acuerdo cuál era, tenía prendido radio. 8:30 escucho que se había encontrado la gotita en el cadáver de María Marta. ¿Está bien? Este fue el gran problema del caso García Belsunce, que se debatía en todos los medios y los canales de televisión. Ergo, como el caso de los rugbyers, que resulta que todo el mundo lo tiene resuelto,
Es más, yo veo que no me voy a poner a defender a los rugbyers, ni mucho menos, ¿no? Siempre he trabajado para el lado del Ministerio Público, no de la defensa, pero resulta que uno de los rugbyers sale de participar en el hecho violento, viene uno, lo abraza y dice, interpretaron que lo felicitó. Y digo, pero ¿qué pasa? ¿Le leyeron los labios? ¿Cómo saben que lo felicitó? Y no, lo tuvo que felicitar. O escucho barbaridades como, por ejemplo, que dice, no, y ojo, que el que habla es un experto, fueron a comer hamburguesas porque este tipo de personalidades tienen que comer carne roja después que cometen un homicidio. Entonces uno llega a un momento que se satura de tantas estupideces que eso es lo que complica una investigación. Ustedes imagínense, yo les pienso que hagan una abstracción. Imagínense que terminaran absueltos 6 de los rugbyers, por ejemplo, u 8. Son 10 los que están imputados, creo, 10 o 11. Supóngase, ya 2 estaban con falta de mérito. Supóngase que absolvieran a 6. ¿Qué creen ustedes que podría pasar? Si ya todo el mundo se ha instalado que los rugbyers coactuaron, todos los rugbyers tuvieron un acuerdo previo para salir y matar a la víctima. Todo está asumido. ¿Ustedes qué piensan que puede pasar? Con lo cual no voy a hablar ni remotamente, se me va a ocurrir hablar de la inocencia de estos chicos. Aunque la presunción la tienen, porque es una garantía constitucional la presunción de inocencia, ¿verdad? La presunción la tienen hasta el día que tengan sentencia firme. Bueno, estos chicos no tienen presunción de inocencia, tienen presunción de culpabilidad. La misma presunción de culpabilidad que tuvo Carlos Carrascosa con el homicidio de María Marta García Belsunce. En el caso de María Marta García Belsunce, se resolvió que la había matado el marido. Y después se dijo, bueno, ahora tenemos que investigar. Cosas como las que yo vi en el caso Nisman, que en el caso Nisman yo escuché a un psicólogo decir por televisión, los abogados no se suicidan en pijama. Yo no sé de dónde sacan las cosas. No, lo que estoy diciendo es verdad, ¿eh? Escuchar a un psicólogo que va a un canal de televisión y dice, esto es homicidio porque los abogados no se suicidan en pijama. Mira qué suerte que tiene. Sapiens nihil affirmat quod non provet. Parece que hay muchos que tienen que... con lo cual no tengo idea. A mí me preguntan sobre el caso Nisman y como yo fui convocado 3 veces para participar del caso Nisman y me negué las 3 veces por una cuestión ética. Si yo me niego a participar, me excuso de participar, por una cuestión ética no voy a opinar sobre el caso Nisman. Y si a mí me preguntan si el caso Nisman fue homicidio, suicidio o accidente, le digo, es que yo no estaba en la Torre Le Parc, así que no vi qué fue lo que pasó, ¿no es cierto? Pero ustedes saben que esto está más o menos, todos lo tienen resuelto. Todo el mundo ha resuelto si el caso Nisman es homicidio o es suicidio. No veo por qué descartan el accidente, porque el esquema físico es exactamente igual para las 3 variedades de muerte violenta. Hasta donde yo sé, la justicia no se ha expedido de manera concluyente sobre de ninguna de las formas. Tampoco me inclino por una o por otra, pero el accidente yo no lo excluiría, no veo por qué lo excluyen. Pero bueno, Walter Olmos murió con el mismo esquema físico, con un arma del mismo calibre, la misma marca y el mismo modelo que en el caso Nisman, ¿no? Y creo que fue un hecho accidental hasta donde sé, ¿no? Porque la autopsia se la hizo Osvaldo Raffo. ¿Qué más? No, ¿qué van a hacer? ¿Que fueron o no pegados los orificios? No, para que ustedes vean, con el doctor Fenoglio hicimos lo siguiente. Lo pueden ver en YouTube porque hice un video de eso. Resulta que los médicos no vieron nada extraño en los orificios de entrada. Los 2 médicos que participaron en la autopsia, en realidad había 4 médicos en la autopsia. Estaba el doctor Moreira, el doctor Flowers, el doctor Vázquez Fanego y la doctora María del Carmen Almada. 4 médicos. Sabía que no vieron absolutamente nada en los orificios, y los orificios, cuando se les quitó el cabello, estaban perfectamente visibles, y no le voy a decir que eran circulares, pero cuasi
circulares, porque en realidad circular en la evolución que tenía la piel no eran. Cuasi circulares, 5 de ellos, y un sexto orificio era oblongo, que es el que había en la zona del occipital, que sería el pituto, ¿verdad? Porque ese no perforó cráneo, sino que rebotó en la bóveda craneana o se deslizó por la bóveda craneana. O sea que no estaban cerrados. ¿Qué hicimos nosotros? En balística nosotros siempre las prácticas las hacemos sobre piel porcina. Tomamos 2 losange de piel porcina y le efectuamos con fenoglio disparos con un revólver de la misma marca y calibre y próximo, porque tenemos la información de que los disparos fueron próximos, contacto flojo fueron, es lo que dicen los médicos que practicaron la autopsia. Le hicimos 6 disparos a esas losanges de piel de cerdo, las pegamos con la gotita, las colocamos en formol durante 30 días, que es el tiempo que permaneció el cadáver de María Marta dentro del ataúd. Y cuando la sacamos, todavía estaban pegadas con la gotita y se notaba perfectamente la presencia de la gotita. Les voy a confesar algo. Esa experiencia la hicimos, la tengo videofilmada. Por eso si van a mi canal de YouTube, que se llama Raúl Torre el canal, van a verlo el video que yo lo subí. Lo subí a partir de la serie esta Carmel, ¿verdad? Pero no solo eso, el doctor Fenoglio todavía, esta experiencia la hicimos en 2007, el doctor Fenoglio todavía tiene esas losanges de piel en un frasco que las guarda del año 2007, todavía está presente la gotita y todavía están obturados los orificios. Con lo tal, dijeron una barbaridad. Alguien dijo que como en los velatorios se les sellan la boca a los cuerpos con la gotita, y sí, seguro que estaban los orificios cerrados con la gotita. Y ahí se asumió que era la gotita. Esto como lo mismo decir que van a comer carne roja porque cometieron un crimen. Al próximo que vemos comiendo en un McDonald's lo metemos preso porque viene de un homicidio. Seguramente, ¿no? Explíquenselo a mi sobrino que vive en McDonald's, por ejemplo. Evidentemente ya lo voy a empezar a mirar, como decía Lombroso, como delincuente nati a mi sobrino, porque vive comiendo carne roja, ¿verdad? Los médicos de la ambulancia que atendieron a Marta, no se dieron cuenta de los orificios de entrada. La pregunta que hace Romina Campana, no se dieron cuenta. Ahí la estoy mirando a Romina Campana. No se dieron cuenta los médicos. Es más, uno de los médicos, Gaury Gordon, elaboró la teoría del golpe contra las canillas. Confíen en mí que fue así. Y era creíble para alguien que no es un forense, no solo para un médico. Laura Fernández, yo estoy convencido de que no, la autopsia no arrojó nada, esa autopsia, pero no quiero hablar en público de ese caso porque no soy perito. Pero me trajeron a ver la causa. No, yo creo que no. Pero como no soy perito en la causa, no opino. Solange Gravenheimer, la discusión de la data de muerte. Solange Gravenheimer están haciendo, me hablaron justamente esta semana porque están haciendo claro, con el éxito que tuvo Carmel, ahora quieren, de cuánto crimen tenemos, quieren hacer una serie para Netflix. Entonces se está trabajando en la de Solange Gravenheimer. El problema es que todos los médicos que opinaron, ahí opinaron 7 médicos y dieron 6 datas de muerte diferentes. O sea, hay 2 médicos que coinciden, nada más, que son la doctora Gloria Pellegrini y el doctor Cheuquel, porque hicieron la autopsia juntos. Entonces, los 2 firmaron en conjunto la autopsia. ¿Qué ocurre? Los médicos no tienen parámetros para expresarse con certeza. Bien, la data de muerte es un tema que la medicina forense no ha resuelto en realidad todavía. Sí, ya sé que hicieron, Cristina Mensa hicieron una película, hicieron una ficción. Ahora van a trabajar sobre la colección de elementos de la causa real. Lo que se hizo fue una ficción que no tuvo. No, en el caso de Marianela no, la fiscal está apuntando, ya vuelvo al de Gravenheimer, pero me preguntan el de Marianela Rago. La fiscal tiene una hipótesis de trabajo por la que está convencida
y estaba esperando que el ADN nos pueda dar alguna... De hecho, se está reformulando todo el tema en el cuerpo médico forense de la nación, que es el que tiene las pruebas de ADN, se está reformulando el análisis de ADN. Está la esperanza de que el ADN resuelva el problema. No hay más avances, Marianela. Que tenía que concluir el de Grabenheimer. Entonces, ¿cuál es el problema? De las 6 datas de muerte, 3 la coloca a Lucila Friend dentro de la escena del crimen en el horario de muerte y 3 la excluyen. Y los médicos, todos los médicos que opinan con fundamento científico y con aval bibliográfico. Pero miren qué curioso. El doctor Cuitco, por ejemplo, ubica la data de muerte antes de las 7 de la mañana, que es cuando Lucila Friend estaba en la casa. Aclaro, para el que no lo sabe, Lucila Friend ha sido libremente absuelta y tiene esa absolución autoridad de cosa juzgada. Aclaro esto. Ahora continúo. El doctor Cuitco ubica el horario de muerte antes de las 7 de la mañana, lo ubica a la madrugada, que es cuando Lucila Friend estaba en la casa. El doctor Julián lo ubica a las 11 de la mañana, la data de muerte, y curiosamente, el doctor Cuitco y el doctor Julián utilizan como bibliografía para apoyar su opinión de cronotanatodiagnóstico al mismo libro, el Tratado de Medicina Legal de Gisbert Calabuig, solamente que toman capítulos diferentes y en diferentes capítulos se manifiestan opiniones distintas referente a los efectos cadavéricos para data de muerte. O sea, que vean hasta dónde es un tema que no está resuelto. Lo que pasa que yo doy clases en 2 universidades ecuatorianas, yo en la Universidad Nacional de Cuenca y en la Universidad del Espíritu Santo en Guayaquil. Participando de un panel en la Universidad Nacional de Cuenca, tenía al lado mío a una genetista ecuatoriana, una médica brillante, muy, muy capaz, que dijo mucho cuidado con el efecto CSI. Y el efecto CSI es un problema que tenemos nosotros. Como todo el mundo ve en CSI, que llega al médico y le dicen, ¿a qué hora murió, doctor? Y el médico dice, hace 6 horas, 43 minutos y 23 segundos. Y uno dice, ¡pah! Es impresionante. Dice, ¿y cómo lo sabe? Y falta que el médico diga que en realidad yo estaba acá, y miré mi cronómetro. Porque esto es una anécdota que ocurrió realmente. Un médico a una fiscal de Campana, que no la voy a nombrar, es una querida amiga, le dio su hipótesis con tanta precisión que la fiscal agarró y le dijo, doctor, lo tengo que llamar a indagatoria. Y dice, ¿por qué? Dice el médico. Porque si usted me da datos con tanta precisión, la mató usted. ¿Está bien? Bueno, era una anécdota nada más, una broma que le hace la fiscal al médico, ¿verdad? Cuando empiezan a teorizar en hipótesis que la dan con tanta precisión y la hipótesis no es más que una hipótesis, ¿no? Opa, a alguien se le escapó el audio. ¿Alguna pregunta más? Sí, a ver, ¿podés desmutear a Valentina Sánchez que quiere hacer una pregunta? Bueno, la estoy buscando, acá estamos. A ver si la puedo desmutear. Que tiene que configurar algo, porque yo tuve unos líos con la configuración hoy. Ya está. Ya está desmuteada Valentina Sánchez. Valentina Sánchez Flores. ¿Alguna otra pregunta? No, el caso de los de Pompeya es otra cosa, que es un caso extraordinario. Lo tenemos estudiado también. En realidad no tenemos tiempo, pero yo hice un trabajo especialmente sobre el tema de Pompeya, porque en realidad hay muy poco resto cadavérico. La metodología arqueológica que se utilizó es la siguiente. Donde la lava bañó una determinada zona, ustedes saben que hace poco encontraron, en unas excavaciones, encontraron caballos intactos, ¿verdad? Con el método, ahora no me acuerdo cómo se llama el nombre del arqueólogo italiano, que fue el que estuvo a cargo de todas las excavaciones de los 2 lugares, de Pompeya y Hercolano.
pero les cuento, no me acuerdo, porque el método lleva el método de él, que fue donde había un cuerpo, la lava luego tomó un estado de dureza, coaguló, se vuelve piedra pómez se vuelve, ¿verdad? Y donde quedó el hueco, donde había un cuerpo, ¿qué hace? Se le manda yeso adentro. En realidad, no hay cadáveres, hay muy pocos restos óseos, sino lo que hay en general son los huecos que tienen la forma de las personas que había en ese lugar. O sea que no son cuerpos petrificados, ha quedado el espacio donde estaba el cuerpo y el relleno de yeso. Se ha quedado alguna, yo tengo, sí, tengo fotografía de donde ha quedado algún hueso, pero es muy poco las piezas realmente anatómicas que hay. Lo que hay es el espacio que quedó donde había un cuerpo. Por eso este arqueólogo diseñó este método para recuperar las posiciones de los cuerpos, pero no son cuerpos, es yeso que hay ahí. Quedó el hueco con el formato del hueso, inclusive de caballos, etc. Tengo un trabajo muy interesante, en alguna otra oportunidad, con gusto se los muestro, que se llama Cadáveres en estado crítico, donde analizamos curiosamente todo el fenómeno de Pompeya. ¿Y por qué lo analizamos? Porque nosotros tenemos volcanes vivos en el territorio argentino. Muchos volcanes vivos tenemos. O volcanes que no están tan vivos, pero que se ponen vivos en cualquier momento. A ver, yo estuve haciendo cumbre en el Etna hace unos años y me enteré que hoy estaba haciendo erupción, ¿verdad? Entonces, hay algunos que no son tan vivos, pero de repente como que renacen. Entonces, es un elemento a tener en cuenta. De la escuela criminalística donde yo provengo, que dada mi edad es la escuela anterior a la de los chicos que están ahora, por eso nosotros realizamos experiencias con la Heckler y Koch, y por eso nosotros realizamos estas experiencias con los cadáveres atacados con lava, es tratar de adelantarnos a lo que nos puede pasar. Todos los trabajos de investigación que nosotros hemos hecho y que hemos publicado, por ejemplo el de la Heckler y Koch, el de los cañones poligonales, fue para adelantarnos a lo que podría venir. Por ejemplo, la división balística de la Policía de la Provincia de Buenos Aires hace 50 o 60 años atrás experimentaba con proyectiles de gelatina por si los delincuentes llegaban alguna vez a utilizar gelatina, que el proyectil no deja de tener el poder vulnerante, o sea, de generar lesión o muerte, pero que luego por la misma temperatura del cuerpo, hasta que esa temperatura empiece a bajar, disolvían el proyectil. Entonces el criminal no tendría necesidad de cambiar de arma, porque el proyectil quedaría inutilizado solamente con el calor del cuerpo humano. Bueno, la división balística, por ejemplo, realizó experiencias en ese sentido. Hoy el trabajo de investigación forense, algunos están haciendo en el CONICET, pero hay que tener mucho cuidado. Por eso nosotros hicimos lo de la gotita. Todo el mundo habla de la gotita, pero ¿alguien vio una gotita en un cadáver, obturando los orificios de entrada del proyectil? Bueno, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos una reproducción de las circunstancias similares a la muerte de María Marta. Es más, todavía lo tenemos. Es más, si me toca ir a declarar en el juicio oral, lo voy a llevar, si es que no entienden que es nueva prueba, porque nos hemos encontrado con este fenómeno ante algún tribunal oral, diré que solamente es para ilustrar, y si me dicen que es nueva prueba, no lo podré exhibir, pero de cualquier manera es público, lo pueden ver en mi canal de YouTube en internet, y mi canal es público, así que lo puede ver quien quiera, cómo son orificios realmente obturados con la buteta, y estoy haciendo alusión al caso de María Marta García Belsunce. Obviamente, en el video original están los orificios verdaderos en comparación de María Marta, que comprenderán por una cuestión ética, no están en el video de YouTube, ¿no? Está la reproducción solamente de la obturación de los orificios. Muy bien, ¿alguien más? Doctor, hay muchísimas palabras de agradecimientos. Están presentes distintos delegados de distintas jurisdicciones de todo el país, de la provincia de Jujuy, Salta, también miembros delegados de Colproba, de distintos departamentos judiciales. Si alguien quiere solicitar la palabra para hacer la última pregunta o expresarle agradecimientos al doctor por su gentileza,
la solicita y o quiere pues, compartirle alguna reflexión. Raúl, el doctor Daniel Silva acá nos hizo saber, como siempre, Fiorelli es el método de Pompeya. Gracias, Dani, como siempre, porque Dani es más intelectual de nosotros. Entonces, porque Dani no solamente es el vicepresidente de la Academia de Ciencias Forenses, sino que es miembro de la Academia Nacional de Ciencia. Entonces, el más intelectual de nosotros, hay que reconocerlo. Gracias, Dani. El método Fiorelli. Fiorelli se llamaba el arqueólogo. Gracias, Dani. Gracias, Daniel. Bárbaro. En mi canal de YouTube es, un segundito, denme para estar seguro. Es Raúl Torre, creo, el canal. A ver, esperen que les confirmo. Se lo escribo en el chat. Denme un segundito. Eso sería muy bueno, doctor. A ver. Raúl Torre se llama. A ver, lo escribo ahí en el chat. Sí, Raúl Torres se llama el. Ponen YouTube, si no ponen Raúl Osvaldo Torres, de cualquier manera los va a direccionar a ese canal. Y tengo. Raúl, una consulta. Decime, María Carmen. Una consulta. El caso de Almazo, ahora que estuvo unos nuevos imputados, por así decir, nuevo imputado. Mira, marido, no sé. Sí, el marido. En aquel momento era el marido, así que si fuese, si el homicidio se le enrostrara a él, que creo que así va a ser, creo que va a ser homicidio calificado por el vínculo, porque en aquel momento estaba casado con ella. Nosotros con Rafo estamos convencidos, no solamente nosotros, lo mismo opinan algunos médicos forenses cordobeses, como el doctor Cachaguerra, que es un médico con muchísima experiencia, es un poquito el Rafo de Córdoba, ¿no? Nosotros pensamos que es un delito contra la integridad sexual seguido de muerte. El esquema físico que vemos es un delito contra la integridad sexual seguido de muerte. Eso es lo que nosotros vemos. Tiene lesiones paragenitales, extragenitales y genitales. Y genitales importantes. ¿Cuál es el problema? El problema también es la opinión que fue a parar a los medios de comunicación. Porque, por ejemplo, si ustedes vieran, especialmente los médicos que están en el chat, lo que son las lesiones genitales que tiene esta mujer, no tendrían absolutamente ninguna duda de esto que estoy diciendo. Es más, hoy en día es raro encontrar estos grupos lesionales porque generalmente existe la amenaza, lo que hace ceder a la voluntad de la víctima, mujer o hombre, lo que sea, hace que tenga que ceder a la voluntad, la amenaza con un arma blanca, con un arma de fuego, lo que fuere. No tenemos el delito contra la integridad sexual de hace 60 años, donde la mujer pobre tenía que jugarse la vida por su dignidad. No, hoy no existe eso. Hablo de mujer u hombre, lo mismo, ¿no? Porque tenemos delito contra la integridad sexual contra hombres también. La magnitud de las lesiones hacen a la tipicidad de un delito contra la integridad sexual. El mecanismo de estrangulamiento también ha habido primero un estrangulamiento manual y luego se ha utilizado un dogal. Fin del primer capítulo. Capítulo 2. ¿Un escenario así puede ser dibujado? Sí. Porque nunca encontramos, por ejemplo, esperma. Nunca se encontró esperma. Salvo una mancha que encontramos nosotros con Fenoglio y Rafo en el parqué, que solamente por fotografía, y ustedes saben que eso no tiene valor pericial, tiene la morfología de un espermatozoide, lo vimos en el microscopio electrónico, esa mancha, la vimos en el microscopio electrónico de la Universidad de Morón. Tiene la morfología de una célula de un espermatozoide completo, cabeza, cuello y cola.
Pero, ¿qué pasa? Está plastificado el piso encima de esa mancha, por lo tanto no admite ningún tipo de prueba química. Entonces, a lo mejor es otra cosa que justo tiene la morfología de un espermatozoide. Es lo único que encontramos. La ausencia de un perfil genético masculino y solamente las lesiones son un problema. Yo les voy a comentar unos casos que en este momento hay una psicóloga que está escribiendo un libro sobre eso. En el año 1974, yo prestaba servicios en la Delegación Criminalística Tigre. Era oficial joven yo. Aparece una nena muerta en una escuela, en el campanario de la escuela, una chiquita de 9 años. La nena estaba en la escuela, que era próxima a la parroquia, y aparece muerta en el campanario de la parroquia. Cuando llegamos nosotros al escenario, a la nena le faltaba la ropa interior e inferior, le faltaba la bombacha, tenía la pollerita levantada, que era el uniforme escolar, que era una suerte de guardapolvo de color beige que utilizaban los chicos en las escuelas confesionales de aquellos años. Y el médico examina el cadáver. El médico le preguntamos, ¿qué opina, doctor? Y dijo, esto no me gusta, pero déjenme hacer la autopsia. La chica estaba estrangulada con una soga que era del campanario. O sea, el hecho era a todas luces, aparte de cruento, con una carga de un simbolismo muy particular. Muerta en el campanario de la iglesia, ahorcada con la soga de la campana. Bien. Cuando yo hablé con el médico, después que hizo la autopsia, el médico me dice, esto es algo raro, dice. Esta nena tiene roto el himen, estamos hablando de una criatura de 9 años, o sea que estaban claramente las lesiones de defloración himenal, pero no tenía lesiones de penetración y no tenía lesiones paragenitales. Entonces el médico me dice, acá le han introducido algo, puede ser un dedo, dice el médico, puede ser algún objeto, una lapicera, puede ser algún elemento metálico o un palo, pero tiene que ser un objeto que no tenga bordes que le generen ningún rozamiento, porque no tenía lesiones ni en los labios mayores, ni en la vulva, ni nada, solamente roto el himen. Con lo cual el médico, eran médicos con mucha experiencia, concluyó, esto ha sido con la intención de desflorar a la nena, pero no de violarla. A ver, ¿está claro lo que yo estoy diciendo? Se quiso simular un delito contra la integridad sexual que en realidad no existió. Pocos días después, tenemos a una nena estrangulada en un jardín maternal del Estado en las mismas circunstancias. Solamente que esa nena tuvo sobrevida. La nena creo que tenía 4 años, 3 o 4 años creo que tenía, o 5. Discúlpeme, me traiciona. Solamente que aquí fuimos un poco más allá, porque se había visto a unos individuos que estaban en un automóvil Torino blanco y que uno que sale corriendo luego de saltar la valla de la escuela le dice, rajemos que nos vieron, al del auto. Esos dos hechos estaban concatenados. Estoy hablando de hace muchos años, así que no hay ninguna cuestión política en el medio, pero indudablemente tenían una carga de carácter político. Hoy hay una psicóloga que está investigando justamente esos crímenes, que me entrevistó a mí varias veces este año, porque medio que se diluyeron estos crímenes en el tiempo, ¿verdad? Entonces, en ese caso tenemos un hecho dibujado. ¿El de Nora Dalmazo puede estar dibujado? Puede estar. Porque nosotros, en aquellos años 70, no existía el ADN en la investigación forense. Pero sí existía la presencia de esperma. Uno de los químicos que más trabajó sobre el tema de la prueba del licor seminal fue Danilo Vucetich, que fue miembro de la asesoría pericial de la Corte de la provincia de Buenos Aires. Danilo Vucetich era el sobrino nieto de Juan Vucetich,
el creador del sistema dactiloscópico argentino. Bueno, era bioquímico forense, Danilo Bucetich. Fue el que más investigó, especialmente con la prueba de la fosfatasa ácida prostática y todo eso. ¿Qué me preguntaron? La determinación de ciano en María Marta, espectrofotómetro fue. Espectrofotómetro, sí, un espectrofotómetro. Que determinó el ciano, pero bueno, después resulta que nosotros encontramos que ciano hay en el fulminante del cartucho. El ácido ciánico está en el fulminante del cartucho y María Marta los disparos fueron próximos, así que es muy probable que haya tenido algo del residuo de fulminante. Doctor, la verdad que ha sido impecable su disertación. Hay muchísimos mensajes de agradecimiento y elogio a su claridad intelectual y profesional al momento de exponer. Le voy a solicitar al departamento técnico que me den copia del chat y se la vamos a hacer llegar muy gentilmente a su mail para que pueda recibir la expresión de agradecimientos. Creo que ya se han evacuado todas las consultas que han realizado cada uno de los invitados. Le quiero nuevamente agradecer su presencia, agradecerle a la doctora María González Molinari, como también a la doctora Verónica Molinari, que ha hecho un esfuerzo singular para que usted con nosotros, contando con su grata presencia y también con su docencia a los fines de transmitirnos conocimientos, y esperamos poder volver a contar el año próximo nuevamente con usted. Bueno, finalmente quiero agradecer a todos los miembros de la FACA que están presentes, también como Colproba de los distintos departamentos judiciales, al señor presidente Marco Villaplana, que conjuntamente con el secretario académico doctor Claudio Romera y la vicepresidenta Lidia Rodríguez, han arbitrado en los medios para que podamos contar con este Zoom, en el cual ha habido una vasta participación, y agradecerles a todos sus asistencias. Finalmente también al señor Alejandro Pérsico, que nos ha ayudado a superar todos los inconvenientes técnicos. Le estamos muy agradecidos por su presencia y bueno, nos estaremos reencontrando el año que viene si sus compromisos profesionales así lo permiten, y ya damos por concluida esta disertación y nos estamos reuniendo para el 27 de diciembre, en el cual vamos a tener justamente otro colega también muy prestigioso, después de otro esfuerzo que han realizado las doctoras. Así que muy agradecido a todos y bueno, nos estaremos reencontrando en otra oportunidad, doctor. La verdad, ha sido una experiencia muy enriquecedora y gracias por su docencia y claridad intelectual. Bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo afectuoso para todos y felices fiestas de fin de año para todos. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos. Y que termine de una vez este 2020 y la pandemia y venga la vacuna y qué sé yo, porque esto del Zoom es muy lindo, pero ya me tiene harto, ya, que nos podamos ver en persona, así después con María del Carmen y las otras chicas nos vamos a tomar un café o a comer una pizza, por ejemplo. Por favor. Bueno, muchas gracias, doctor. Chao. Gracias. Saludos a todos. Gracias a todos. Gracias, Daniel. Gracias. Gracias. Chao, gracias.